Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Muy buenas tardes tengan todos. Es un privilegio para mí darles la más cordial bienvenida a este tercer programa ya de Iglesia a Domicilio, que como ya saben es un programa producido por la Casa del Dios Viviente aquí en Mérida, México, para llevar alimento espiritual hasta sus hogares. Así que les invitamos a ponerse cómodos y sobre todo a preparar su corazón para recibir todo lo que hemos preparado con tanto cariño para ustedes. Recuerden también compartir esta transmisión, ya sea que la estén viendo a través de YouTube o a través de Facebook. Recuerden compartirla para que más personas se agreguen y puedan recibir esta bendición. Así que vamos a arrancar con esta sección que ya nos acostumbramos a ella, nuestra ensalada informativa, donde vamos a conocer actividades que se realizaron durante la última semana y vamos a gozarnos viendo todo lo que Dios hizo en estas actividades. Vamos a esto. Comenzamos esta ensalada de noticias con el reporte de Nazareno Kids, que sigue con la serie Mi familia, mi tesoro. En la última transmisión, el tema fue Deberes de los hijos, compartido por las exploradoras Andrea y Cristi. En el programa, los niños oraron, jugaron, alabaron a Dios y meditaron en el pasaje de Efesios 6 del 1 al 3, donde Dios dice: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Nazareno Kids se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana en la página de Facebook y en el canal de YouTube de Casa del Dios Viviente. No olviden conectarse y compartir. Continuamos con las actividades de jóvenes, que esta semana se reunieron virtualmente en grupos de amistad. Los de SECU, liderados por Logan Mendoza, compartieron en qué son buenos y cómo usarían su talento para servir a Dios. Los de Prepa abrieron la conversación contando la historia de regalos que han recibido. Y por su parte, los de Uni platicaron acerca de ellos para conocerse mejor y sobre peticiones de oración para apoyarse unos a otros. Gracias a Dios, más y más jóvenes están integrándose a las videollamadas. Si tú quieres participar, envía un mensaje por WhatsApp al número de la iglesia para ponerte en contacto con los líderes juveniles. El sábado, la transmisión de JNI fue dirigida por Sara Juárez. El tema llamado Disparejo fue acerca de las relaciones en yugo desigual. Se compartió testimonio, cantos y la palabra de Dios fue dada por el pastor juvenil Sabdi Palomo, quien hizo énfasis en agradar a Dios obedeciendo su plan, para que nuestras familias tengan una sola fe y no haya división. Esta semana no pudo iniciar mejor. Gracias a Dios, el domingo nos reunimos nuevamente en el templo para adorar y exaltar al Señor juntos. El tiempo de alabanza fue hermoso y el mensaje una vez más fue de gran manera edificante, como lo testifica el hermano Reyes Espadas. Bueno, a mí me deja la palabra de Dios hoy en día, me viene a reafirmar de cómo debo comportarme en mi vida diaria, en esas funciones que debemos desempeñar nosotros como cristianos, en esa vida diaria. Hoy me confirma el Señor de que vamos por buen camino, hermanos, de que este discipulado, tomar el discipulado, ser discipulados, hacer discípulos, es lo mejor que podemos hacer. Dios nos quiere, Dios nos ama, nos habla en las simples cosas, en las simples palabras, en el simple hecho de nuestra vida diaria que podemos aplicar esa palabra de Dios, ¿no? Tanto en el comportamiento en la casa, tanto en el comportamiento con los vecinos, en la calle, siendo hijos, siendo padres, siendo miembros de una sociedad, miembros de
de la iglesia comportamos como a Dios le agrada, agradarle al Señor más que nada que al hombre, Señor. Muchas gracias por el pastor, muchas gracias por su vida, porque el Señor lo ha usado y ha llegado la palabra nuevamente a mi corazón, ha llegado. Yo siento que también les haya servido a ustedes, hermanos. Gracias por todo, Dios les bendiga. Este próximo domingo, 1 de agosto, si Dios lo permite, celebraremos culto de Santa Comunión. Si usted quiere asistir, le invitamos a hacer su reservación cuanto antes, ya que quedan pocos lugares. En otras noticias, le informamos que más de 20 familias ya están recibiendo la guía devocional familiar cada martes. Si usted quiere recibirla, solicítela a la iglesia por medio de WhatsApp. Para finalizar, una noticia mala y una buena. La mala es que ya son 6 las variantes del COVID en el mundo. La buena es que nuestro Dios Todopoderoso sigue teniendo control sobre todo, y a los que lo aman, todo les ayuda para bien. Sin embargo, si usted y su familia han planeado asistir a nuestro culto presencial, le invitamos a tomar todas las medidas necesarias para procurar estar sanos y evitar contagios. Recuerde que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como sociedad. Hasta aquí la ensalada informativa. ¡Buen provecho! Damos muchas gracias a Dios por cada una de estas actividades que se pudieron realizar, pero sobre todo porque su presencia se manifestó en estos eventos. Damos muchas gracias a Dios también por cada uno de los servidores que hacen posible estas actividades. Gracias a Dios por el staff de JNI, el staff de los jóvenes. Gracias a Dios por todo el staff también de Nazareno Kids, que produce esos programas tan bonitos. Gracias a Dios por cada músico, por cada cantante, por cada ujier que sirve los domingos. Y gracias a Dios también por nuestro increíble equipo de multimedia que está detrás de las luces, del video, del audio y de muchas cosas más. Por cierto, les invitamos a ser parte de nuestras próximas actividades. Los jóvenes tienen culto presencial este sábado a las 6 de la tarde. Y recuerden que el domingo a las 11 de la mañana tenemos culto especial porque es culto de Santa Comunión. Así que no se pierda el ser parte de esta gran fiesta espiritual e inscríbase. Ahora toca el tiempo de nuestro aperitivo musical. En esta ocasión les traemos un tema que se llama Pueblo Santo, que es interpretado por 9 jóvenes de la Iglesia del Nazareno de diferentes ciudades de México. Yo sé que esto les va a bendecir mucho, así que presten atención y gócense en el Señor. Escogidos desde la eternidad, en amor y para andar en santidad, somos pueblo santo, un pueblo santo. Perdonados por la sangre de Jesús, adoptados como hijos del gran rey. Somos pueblo
somos uno en Cristo. Un Dios, un solo Señor, un Padre sobre todo. Somos uno en Cristo, somos uno en Cristo. Eres nuestro Salvador y Rey. Somos pueblo santo. Somos uno en ti, somos uno en ti, Jesús. Pueblo santo. Pues gracias a Dios ya estamos de vuelta con todos ustedes y este canto nos ha bendecido, ¿verdad? Es una declaración poderosa de nuestra identidad en Dios y celebramos ser parte de este pueblo. Ahora ha llegado el tiempo de una entrevista especial. Hoy tengo la bendición de compartir con mi hermano Willy. Willy, bienvenido. Bien, gracias. Y estamos en esta sección a la que le llamamos la especialidad del chef, porque hace referencia a que Dios tiene una especialidad. Nuestro Señor tiene una especialidad que es transformar la vida de sus seguidores, transformar la vida de sus discípulos. Entonces vamos a estar platicando durante los próximos minutos acerca de esto, pero antes, también como de costumbre, voy a hacerte un reto. Ok. Que es contestar preguntas acerca de ti para que los que nos están viendo te puedan conocer un poco más antes de entrar así que en materia. Y tendrás únicamente 1 minuto para contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Tú eres nuestro tercer participante. Hasta ahora el récord es de 13 preguntas contestadas. Este récord es del hermano Juan de Dios, que fue nuestro primer invitado. Así que cuando yo termine la primera pregunta, el tiempo empieza a correr y tendrás, recuerda, 1 minuto para contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Estás listo? Amén. Ok, entonces la primera pregunta es esta. ¿Cuál es tu nombre completo? Wilber Antonio Ortiz Caballero. Para ti el discipulado es Indispensable. canción favorita, Son muchas, no tengo una en particular. libro favorito de la Biblia, Juan. ¿en qué mes naciste? Abril. Algo a lo que le tengas miedo. Soledad. ¿Qué prefieres, caminar sobre el mar como Pedro o teletransportarte como Felipe? Caminar como Pedro. ¿Apodo o forma en la que te llamen en casa? Willy. Antonio. ¿Para ti Cristo es? Mi guía. ¿La persona más alegre de la iglesia es? Tú. ¿Tu platillo favorito es? El marisco. Nombre de 2 de tus mejores amigos. Sabri Leslie. Tiempo diario de oración. Media hora. Lugar más lejano al que has viajado. Tuxtla. ¿Dónde te bautizaste? En casa del hermano Guillermo. ¿Te has enojado con algún hermano? Sí. ¿Hace cuánto tiempo sigues a Cristo? Hace 8 años. Tiempo. Ok. ¿Cuántas preguntas crees que contestaste? 10. 10 preguntas. Mira, si mis cálculos están bien, contestaste 17 preguntas. Wow. Así que tenemos un nuevo récord. Muy bien, tenemos un nuevo récord. 17 preguntas contestadas, así que nuestro próximo invitado la tendrá bastante difícil. Estamos en una serie, déjame decirte, al rato estaré compartiendo en el mensaje para llevar. Estamos en una serie que abarca 7 temas. Este es el tercero. Al final de los 7 temas vamos a dar un premio especial al que tenga el récord de este reto, ¿ok? Y bien, Willy, después de conocerte un poquito, me gustaría que ahora sí entremos a hablar acerca de ti como discípulo y yo te diré sobre un aspecto especial del discipulado en el que quiero conversar contigo. Pero lo primero que quiero que tú me cuentes y que le cuentes a los que nos ven es lo siguiente. ¿Quién eras tú antes de decidirte a seguir a Cristo? ¿Cómo eras tú, pues? ¿Cómo era tu vida? ¿Hace cuánto tiempo es que tú te determinaste a seguir a Cristo? ¿Y cuáles fueron los primeros cambios que tú notaste en tu vida al tomar esa decisión? Ser un discípulo de Cristo. Pues mi vida honestamente era del mundo. Yo vivía prácticamente completamente alejado de Dios. Mi familia, gracias a Dios, eran
bueno, son cristianos. Y mi mamá, la difunta de mi madre, siempre me aconsejaba, me decía, pero yo honestamente yo le decía, mamá, usted con su religión y yo con mi vida, como todo muchacho rebelde. Yo era joven y pues yo empecé a hacer mi vida normal, yo me caso, tengo mi familia, pasaron los años, la vida que yo llevaba me llevó a una separación y a un divorcio, en la cual yo me voy a vivir solo y pues allá prácticamente donde yo vivía pues era del mundo. Vivían mis amigos, mis compañeros que creía que eran mis amigos, ahí pues tomábamos, nos pasábamos, ahora sí como dicen, chévere, ¿no? Pero Dios empezó a tratar conmigo, ¿en qué sentido? Porque yo no tenía trabajo, yo empecé a tener un trabajo en donde estaba yo antes, en el ISTEI, y lo poco que yo ganaba se me iba en renta, se me iba en tomar, y cuando yo le prestaba yo a mis amigos dinero a veces para mis camiones o para alimento, me decían que no tenía, y se daban la vuelta a ellos y veía que pues, estaban conviviendo, ¿no? O sea, pero ¿te quedabas sin dinero? Sin y dinero. Les pedías Sí, prestado sí. y no tenían No me para daban, ti. no me compartían, lo preferían gastar entre ellos y no me daban. Y la verdad yo, pues a veces una vez al día yo comía, o si desayunaba ya no almorzaba. La cosa que tenía yo que ver de qué manera. Había un amigo en el ISTEI que él me ayudó mucho, se llama Jorge, y él me apoyó mucho en los alimentos, en cuestión del almuerzo, ¿no? Porque pues yo entraba a las 2 de la tarde y él salía a las 2 de la tarde, entonces lo que él le quedaba de comida, pues a mí me convidaba, ¿no? Wow. Y pues sí fue duro. Entonces yo me decía a mí mismo, o sea, wow, yo mi dinero que gano lo comparto con ellos en el vicio, y ellos no me ayudan en mi alimentación o en mis necesidades. Y yo sé que fue Dios, ¿no? Que me puso, pues, empieza a cerrar puertas. Y pues la verdad yo me empecé a guardar de mis amigos. Mis amigos me iban a ver a la casa, ellos tenían auto, yo no. Y cuando me iban a ver para convivir, yo les decía que yo tenía un compromiso. Que Y convivir era... beber. quedarse en la casa y beber. Okay. Y yo le decía, yo tengo un compromiso, no puedo. Oye, quédate, no puedo. Entonces yo me cambiaba y me salía yo de la casa. En la esquina donde yo vivía había un extra. Y pues ahí me quedaba yo. A ver, cuando tenía dinero, pues compraba mi cafecito y pues ahí me quedaba hasta que ellos se vayan, porque se quedaban a tomar en la puerta de la casa. Y pues poco a poco así el Señor me fue tratando. Me fue pues alejando de esos amigos y pues me fue alejando del vicio. Y pues conforme fue pasando el tiempo, yo dejé pues honestamente un poco el alcohol, porque pues sí, pues la verdad sí ingería yo el alcohol, ¿no? Pero ya no era constante y era pues ocasional. Y pues de allá pasaron muchas cosas en cuestión de, pues yo estaba yo solo, me reencontré con Laura, que pues ahí empezamos a tener una amistad. Ella hace años yo que la conocía, desde que estábamos en la secundaria. De hecho, honestamente fue mi primera novia en la secundaria, y después de 22 años nos volvimos a encontrar. Y platicando, ella me decía que pues ella había recién enviudado, y yo estaba en trámites de divorcio. Me presentó a su hijo Eric y empezó a tener una amistad muy bonita. Y me acuerdo muy bien que ese día me dijo, oye, te invito a una conferencia, ¿me la aceptas? Y honestamente decía, ¿conferencia de qué? ¿Me la aceptas o no? Me dice, es una sorpresa. Y dije, pues bueno, te la acepto. Es en el siglo XXI, está el día, yo te paso a buscar y vamos. Bueno. Y sí, así fue. Y yo, pues, llegó el día, me pasó a buscar ella, nos fuimos a la conferencia. En esa conferencia estaba el hermano Tito, hermano. Él era el traductor de Jack. Sí, no me acuerdo el nombre Fue el congreso después de Dios, la familia primero. Ese fue el congreso. Allí Allá. entraste en contacto con la iglesia, por decirlo Sí, así. fue la Ok. primera vez que yo... Eso fíjate, yo no lo sabía de ti. Fue la primera vez. Cuando yo llego pues al congreso, a la reunión, empezó tu hermano a ¿cómo se llama?
a traducir lo que el señor decía, el hermano decía, ¿no? Después de todo lo que el programa, tu hermano dio un testimonio de él. Y wow, cuando tu hermano empezó a hablar, yo sentí que era mi vida lo que estaba diciendo. Porque parte de todo lo que él decía, yo también lo había vivido. Yo también lo había hecho, hice cosas malas. Y yo sentí que ahí pues que Dios me tocó. Dios me dijo, de aquí eres, ya no te vas. Terminó, la verdad yo me puse a llorar ese día. Y Laura me dijo, tranquilo, me dice, no es que, la verdad este chavo, yo no lo conozco, le digo, pero pues, habló de mi vida. Y me dice, no, me dice, su vida de él. Y me identifiqué mucho con tu hermano. De allá yo empecé a tener un trato con él, yo lo busqué, le fui honesto, le dije, mira, yo quiero hablar contigo. Le platiqué así todo de mi vida, igual que pues, actualmente mi esposa lo sabe. Le conté todo y me dijo, estoy para ayudarte. Dios sabe por qué hace las cosas y ven. Y pues gracias a Dios, él me empezó a discipular por muchos años. Yo estuve muy pegado con él y un gran cariño para tu hermano. Y pues pasó el tiempo. Para eso Laura se convirtió en mi novia. Ya le pedí formal que si me aceptaba como novio con planes a futuros. Yo empecé a ir a la célula donde ella era pastora celular. Yo no sabía que era pastora celular. Okay. Que eso era en casa de la hermana Rosa y el hermano César. Y la verdad yo llegué y por primera vez a una célula que yo no sabía que era una célula y me sentí como bicho raro, ¿no? Así como que de último y escuchar nada más y ver, y así me la pasé. Terminó y ella pensó que yo no iba a regresar porque era cada jueves. Y honestamente llegó jueves en la mañana y dije, no voy a ir porque no es para mí. La verdad yo eso pensé. Pero ya en el transcurso de la tarde, no sé, había en mi cabeza que me decía, tienes que ir. Pues agarré mi motito y llegué y me dice, no, pensé que no ibas a venir, me dijo Laura. No, pues ya vine. Y así empecé a conocer a Cristo. Empecé a conocerlo. Hasta que un día yo le dije, quiero conocer tu iglesia. O sea, a todo eso todavía no habías asistido a la Yo iglesia. iba a las células, yo compartía con los hermanos, pues hablábamos de la palabra, estaba yo pues ahora sí aprendiendo a orar, aprendiendo a la búsqueda de la palabra de Dios, pero yo no había venido a la iglesia para nada. Okay. Empiezo a venir acá a la iglesia, me presenta al pastor, la verdad pues me sentí yo un poco nervioso como estoy ahorita. Pues ya Okay. empecé a venir y pues la verdad sé que yo era el que estaba mal porque yo venía y yo le decía, es que no sé, todos me miran, me quedan viendo así como que pues no soy bienvenido, ¿no? Y me decía, no, cálmate, me dice, eres tú. Y sí, posiblemente, bueno, era yo, pues porque yo no estaba yo acostumbrado a esta nueva vida. Okay. Y pues gracias a Dios, poco a poco, yo sé que Dios me fue tocando, en lo que Tito me discipulaba, pues en lo que yo aprendía de las prédicas, y empecé a enfocarme un poquito más a la palabra de Dios, a los caminos de Dios. Llegas entonces, después que Dios va, como tú decías, cerrando puertas, llegas a un punto en el que al conocer a la que ahora es tu esposa, la hermana Laura, a través de una conferencia, Sí. te encuentras con alguien que testifica y ese testimonio toca tu corazón, tú te identificas con eso. Sí. Y yo voy notando algo, que tu proceso de llegar a Dios pasa por la relación con varias personas. Sí. Mencionas a mi hermano, que por cierto le mando un saludo a mi hermano Marcos, a su congregación también. Y mencionas, bueno, por supuesto a la hermana Laura, a otras personas que están en ese grupo de discipulado también. Y eso me lleva a este aspecto específico del discipulado que yo quiero que tú nos compartas. Yo sé que en diferentes momentos tú has participado en reuniones con hermanos.
y no reuniones programadas, sino que por iniciativa propia se reúnen y toman el cafecito. Por cierto, al que le gusta el café, invita a Willy y se la van a pasar muy bien, él es fan del café. Pero eran reuniones donde compartían también de la palabra. Sí. Y sé también que hace algunos meses te empezaste a reunir a orar con un grupo de varones los viernes, y lo sé porque ahí estoy contigo. Y mi pregunta es esta: ¿cómo el estar en contacto con otros cristianos, con otros discípulos, pero reuniéndote de esa manera intencional, ha fortalecido tu vida, tu fe? ¿Qué tanto te ha ayudado el practicar esto que la palabra de Dios le llama la fraternidad, el compañerismo con otros cristianos? Bueno, muchos pensamos, bueno, me voy a referir a mí. Yo pensaba que al estar al par en la iglesia, al estar viniendo, al estar conviviendo, yo ya era un cristiano auténtico. Y realmente no es así. Cuando empiezas a tener ese deseo, cuando empiezas a necesitar de Dios, cuando realmente tú puedes Dios. A mí Dios me da en un sueño me dice: oye, búscame, te doy herramientas, búscame. La verdad, yo me desperté y digo, pues Señor, las herramientas que tengo, pues son de trabajo, ¿no? Las que uso, y cómo te voy a buscar estas herramientas. Pero Dios me puso en mi corazón: el hermano Sabri, háblale, pregúntale, tú necesitas de Dios. Y yo me quedaba ahí así, digo, el hermano es una herramienta. Sí. O sea, tú primero lo tomaste como algo literal. Sí, ¿no? como algo físico, o sea, una herramienta pues de uso, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero me di cuenta que también el buscar de otros hermanos también es una herramienta para buscar a Dios. Y fue en que tuvimos la plática. A raíz de que yo, ya intencional, por obediencia a un sueño, empiezo a buscar a Dios, yo siento que mi vida ha cambiado mucho en mi familia principalmente. De hecho, acá hay uno de mis hijos que me acompaña. Él puede decir. Es ya, el testigo de que estás hablando la verdad. Sí. Ha cambiado mucho, no solamente en mi carácter, en estar más atento de él, no solamente de él, de la familia, tener un poquito más de paciencia con mi esposa, con mi familia, con los problemas que día a día enfrento. Sí, como ser humano a veces me pongo un poquito tenso, pero en mi mente me recuerdan: ¿qué estás buscando? ¿A Dios? Obedécele a Dios. Y eso para mí me fortalece, porque yo sé que esto me va a dejar algo bueno, que es tener una familia conforme a la voluntad de Dios, que ese es mi deseo. Y para que esto funcione, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que ser obediente a Dios. Y creo que hoy por hoy me he esforzado y quiero seguir esforzándome más. Me falta mucho. Yo sé que en esos grupos te has relacionado incluso con personas nuevas como Luis, que aunque coinciden en la iglesia, pero no tenían como esa amistad, como el hermano Rudy, como el hermano Juan. En tus palabras, ¿cómo Dios te ha bendecido a través de estas personas? Aprendiendo sobre situaciones que pasamos. Toda persona pasa situaciones diferentes. Tú tienes un problema, el hermano Luis tiene un problema, y no problemas grandes, sino malos entendidos o cosas que han pasado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues aprendemos también de los errores de los demás y tratamos de no caer. Y si caer, sabemos por dónde levantarnos. Y eso para mí es fortaleza, porque pues, ahora sí, como decía el pastor el domingo, ¿no? 2 hacen más que 1. Si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, eso para eso es fortaleza. Para ir terminando, ¿qué consejo tú le darías, hablando de consejos, ¿no? De lo que meditó el pastor el domingo? ¿Qué consejo tú le das a personas que a lo mejor tal vez no con un sueño, pero sí de otras maneras Dios les pone en el corazón: oye, relaciónate con gente cristiana, relaciónate con hermanos en la fe? Y yo entiendo de que pandemia es un momento que
que tiene ciertas particularidades, ¿no? Nos impide tener cierto contacto, pero creo que a pesar de eso podemos realmente practicar la fraternidad. Y a lo mejor hay gente que está prefiriendo aislarse, caminar solo. ¿Qué consejo tú le das a personas que están en esa situación con respecto a buscar la fraternidad? Pues yo en lo personal es obediencia, es lo principal. Si Dios te dice hazlo, hazlo. Amén. Porque en muchas ocasiones yo como ser humano, Dios me ha dicho haz esto y no lo hago. Y honestamente los resultados son diferentes. Entonces yo ya no quiero volver a pasar por eso. Y entonces yo siento que Dios me está hablando con amor, porque a mucha gente lo ha hablado de otras maneras y no quisiera pasar por eso, ¿no? Entonces, pero todo es la voluntad de Dios. Entonces, para mí es obediencia, obediencia y obediencia. Amén. Nada más. Amén. O sea, no hay receta, no hay de que digas, oye, mira, a mí me funcionó. La única, ahora sí, receta es obediencia. Ok. Eso Pues es lo que Willy, les diría. muchísimas gracias por haber aceptado esta petición. ¿Cómo te has sentido? Bien, gracias a Dios. ¿Bien? ¿Lo has disfrutado? Bien. Sí, bastante. Qué bueno. Pues mira, ahora te pido que me acompañes a la siguiente sección, que es el combo familiar. En esta ocasión es el hermano Sardi Palomo dándonos consejos acerca de la economía. Vamos a escuchar esa sección y vamos a aprender mucho. Muy buenas noches, este es el combo familiar y hoy hablaremos sobre finanzas. Aprenderemos algo muy importante, aprender a definir prioridades. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas saben en lo que gastan, pero no siempre tienen el control de ello. Dicen algunos estudios que las personas suelen gastar en promedio 1,200 pesos mensuales en gastos hormiga. Y hablamos de esos gastos que decimos, es que me lo merezco. O esos gastos como, ese gusto culposo, pues vamos a dárnoslo, ¿no? Y en ese tipo de gastos se nos suele ir todo nuestro dinero. Debemos aprender a ordenar nuestras finanzas, comenzando por definir nuestras prioridades. La palabra de Dios dice en Proverbios 24:27, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Te explico. Imagínate que tengas un negocio y que todo lo que ganas lo usas para construir tu casa, comprar tu coche, comprar muebles. Al final, ese negocio va a acabar, se va a quedar sin dinero, no va a crecer y no terminarías de construir tu casa. En cambio, si todo lo de tu negocio lo inviertes en el negocio, crece y crece y crece y se atiende a tu familia, entonces eventualmente tendrás problemas en casa. La Biblia nos enseña a ser balanceados, a ordenar nuestras prioridades. El balance correcto se halla en saber cómo acomodar y cómo usar nuestro dinero. Según el INEGI, la gente en México suele gastar el 35% de sus ingresos en alimentos, el 20% en transporte, el 12% en educación y entretenimiento y el 10% en los gastos de su hogar. Tú dirás, hermano, yo no estoy así. Claro, cada hogar es diferente, cada hogar tiene una manera diferente de convivir, cada hogar tiene diferentes condiciones. Entonces, déjame decirte cómo empezar a definir prioridades. Primero, reúnete con tu esposa o con tu esposo. Si consideras, hazlo con tus hijos, si consideras que tienes la sabiduría para platicar de esto. Recuerda que la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Número 2, oren. Pídanle a Dios sabiduría. Tengan en mente que lo primero que tenemos que hacer es honrar a Dios con nuestros bienes, honrar a Dios con aquello que Él nos ha dado. Número 3, y como recomendación personal, haz una lista de todas las metas que quieres lograr en tu casa, en tu negocio, con tu familia. Tal vez ir a la universidad, construir una recámara, viajar, comprar un auto, pagar deudas, todo aquello que tú consideres que es algo necesario para tu hogar. Anótalo, escríbelo. Ordenen qué es lo más importante, sobre todo en aquellas metas que te van a ayudar a lograr otras mayores. Por ejemplo, estudiar una carrera te puede ayudar para conseguir un mejor empleo, un mejor trabajo. Invertir en un negocio te puede ayudar a adquirir un mejor trabajo o mejores ingresos. Piensen con sabiduría qué es más importante. Definir prioridades te va a ayudar a definir la forma en la que tú vivas, te ayudará a tomar mejores decisiones.
Si tu prioridad es darte lujos, viajar, comer y disfrutar, te aseguro que al final del mes nunca tendrás dinero y tal vez vivas abarrotado de deudas. Sin embargo, si decides primeramente invertir en pagar deudas o en cosas necesarias, te puedo asegurar que podrás ahorrar un poco y dejar a un lado algunos de esos gustos culposos que hacen que nos perdamos del dinero. Entonces, te doy un ejemplo. Si necesitas un teléfono nuevo, piensa, ¿necesito el de más alta gama, el más novedoso, el más caro? ¿O puedo mejor prescindir de algunos requisitos para ahorrar un poco e invertir en otra meta a futuro? Pídele Dios sabiduría para ello y termina orando con toda tu familia, poniendo en manos de Dios esa lista de prioridades. Claro que ella puede cambiar con el tiempo. Puedes elegir poner otra cosa dependiendo de las circunstancias y condiciones, pero ve orando y pensando siempre en honrar a Dios con lo que Él te ha dado. Y para terminar, este combo te lo acompaño con una recomendación. Y es el video Primero lo Primero, que fue expuesto aquí en Casa del Dios Viviente por nuestro hermano Leslie Juárez. Te dejamos el link para que lo puedas buscar y puedas aprender más a definir prioridades. Dios te bendiga. Muy bien, y después de estos importantes consejos, que yo no sé cómo usted lo tomó, pero al menos a mí sí me llegaron. Yo necesito administrar mejor mi economía definitivamente y hacerlo para la gloria de Dios. Pero después de esto ha llegado el tiempo del mensaje para llevar. Nos hemos gozado ya con cantos, con la entrevista y con estos consejos también, pero ahora es el tiempo de meditar en la palabra de Dios y ver el tercer tema de la serie que estamos abordando, que es los hábitos de un discípulo. Y este tercer tema le llamamos la fraternidad en el Espíritu. Así que prestemos atención a esto. Hemos estado aprendiendo acerca de los hábitos de los seguidores de Cristo. Hemos visto ya el hábito de orar. Hemos visto también el hábito de prestar atención constantemente a la palabra de Dios. Nos hemos apoyado en lo que la Biblia nos narra acerca de la historia de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Cristo, pero también hemos confirmado esta enseñanza revisando muchos otros pasajes de la palabra de Dios. Ahora toca el turno de hablar de la fraternidad en el Espíritu, que dicho de otra forma, o dicho en palabras más sencillas, eso se refiere a reunirnos como hermanos en la fe, reunirnos como santos, como discípulos, como hijos de Dios, para compartir testimonio, para compartir motivos de gratitud a Dios, para compartir también los alimentos, para compartir nuestra fe. Y entonces para esto, vayamos nuevamente a Hechos capítulo 2 y vamos a ver lo que dicen en los versos 42 y 46. La palabra de Dios dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se refiere, lo recalco, a los primeros cristianos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ojo con eso, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto lo dice el verso 42. El verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, a la luz de lo que nos muestra la palabra de Dios en este pasaje, podemos entender que la fraternidad en el Espíritu es una reunión de hermanos en la fe, hermanos que comparten un mismo deseo, una misma fe, una misma mente. En otras palabras, también podríamos decir que es un compañerismo, es una reunión de compañerismo o conexión entre santos, entre discípulos. Es muy interesante las palabras que utiliza el escritor de Hechos. Él utiliza la palabra comunión unos con otros. La palabra que está utilizando allí es koinonía, que tiene que ver con este compañerismo espiritual, una relación de confianza, una relación transparente, una relación que llega a ser íntima. Y la otra palabra es unánimes. Unánimes significa de una misma alma, un mismo corazón, un mismo propósito. Eso es lo que significa la fraternidad en el Espíritu. Ahora,
¿En qué consiste? Para ser más específicos, podemos tomar como referencia lo que enseña Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 15, entre los versos 19 y 21. Pero antes de hablarle de esto, quiero ponerlo un poco en contexto. Pablo dice lo siguiente, que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que no andemos como necios, sino que andemos como sabios, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Dice que no nos embriaguemos con vino. Eso significa no consuman vino en exceso, porque el vino en exceso te intoxica, hace que tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones se desvíen, se perviertan. Dice, antes sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy interesante a resaltar. Por una parte dice, no se embriaguen de vino. Y luego dice, antes sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí lo que nos muestra Pablo es que así como algunas personas quedan bajo el efecto del alcohol por un consumo excesivo, nosotros debemos buscar quedar bajo el dominio, bajo el control del Espíritu Santo, alimentándonos del Espíritu Santo, podríamos decir, en exceso. Es decir, constantemente estar nutriéndonos, quiero decir, del Espíritu Santo. Y ahora entonces viene la forma de lograr esta llenura del Espíritu Santo. Pablo entonces dice que esto se puede lograr, dice él, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Note muy bien esto, dice hablando entre vosotros. A veces nos falta un poquito de prestarle atención a las palabras que contiene la Biblia para descubrir de mejor manera su significado. Pablo está dando a entender que en esta reunión de fraternidad no hay una persona haciendo un monólogo, no hay una persona hablando y todo lo demás están escuchando, no, sino que se está hablando entre todos, dice hablando entre vosotros. Es un diálogo, es una conversación, es un ida y vuelta, ¿no? Si son 5, si son 8, si son 10 personas, todas participan. ¿Y qué es lo que hace? Dice, bueno, ellos hablan con cantos, con himnos, con salmos. Y aquí viene algo que es muy interesante. La música en los tiempos que esto se escribió no estaba tan desarrollada como lo está en nuestros tiempos. O sea, ellos no llevaban su memoria USB con cantos o no activaban su Spotify, ¿no?, en su teléfono para escuchar alabanzas, sino que habían algunos cantos que lo que hacían era recordar las obras de Dios. En algunos casos se hacía referencia a promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que una manera de ser llenos del Espíritu, una forma en la que se practica la fraternidad, es hablando entre nosotros esos recordatorios de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha prometido hacer. Dice también que cantemos y alabemos con nuestro corazón al Señor. Esto tiene más que ver con una actitud que con una conducta. No se refiere únicamente a la acción de cantar. Podemos cantar de una manera superficial, podemos cantar para nuestro propio placer, pero Pablo está diciendo canten y alaben, o sea, reconozcan las obras de Dios, hablen bien de Él, pero háganlo con el corazón, o sea, háganlo con sinceridad, háganlo de una manera auténtica, háganlo con su mente bien concentrada en lo que están haciendo. Dice otra cosa, dando siempre gracias por todo. Algo que se hace en la fraternidad es darle gracias a Dios. Y acostumbramos decirle a Dios gracias por esto y aquello en la oración, pero yo le invito a que practique esto también haciéndolo con los ojos abiertos. Es algo así como si usted se reúne con su familia o con un grupo de hermanos a tomar el café o a consumir cualquier otro alimento. Recuerde, como dice Hechos, con un corazón alegre, con un corazón sencillo. Aproveche esa oportunidad para que todos compartan motivos de gratitud. Y a mí me encanta hacer lo siguiente. No solo referirme cuando agradezco a Dios por cosas como el aire, ¿no? O gracias por mi casa, o gracias por mi coche, o gracias por mi familia. Hay cosas muy pequeñas con las que Dios nos bendice todos los días. Y sé que puede ser un poco gracioso, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por mis dientes. Porque imagine usted su vida sin dientes.
O por ejemplo, le doy gracias a Dios por mi cabello, porque no me gustaría vivir sin cabello, ¿no? Y a veces nos estamos quejando por nuestro cabello en vez de dar gracias a Dios por nuestro cabello. Y pasa algo también. Cuando nosotros agradecemos, en lugar de quejarnos, nuestro estado anímico también es transformado por Dios. Y dice que se haga todo esto, esta acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? El nombre de Cristo se refiere a su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Entre otras cosas, es un carácter de humildad. Entonces, esta acción de gracias la debemos poner en práctica con un corazón humilde. Y luego viene algo que está para mí poderoso, es algo muy potente y que pocas veces se señala en esta enseñanza. Dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Sabe a qué se refiere esto? Que en la fraternidad, algo que se practica es que por respeto a Dios, la iglesia se sujeta al pastor, los alumnos se sujetan a los maestros, los aprendices se sujetan a los discipuladores, los hijos se sujetan a los padres, las esposas se sujetan a los esposos se sujetan a sus esposas, los padres honran a sus hijos. A eso se refiere el sometimiento de unos a otros. También eso puede incluir el rendir cuentas los unos a los otros. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿y para qué queremos esto? Pues ya lo hemos venido explicando. Pablo nos enseña que de esta forma nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Si nuestro propósito como discípulos es ser totalmente como Cristo, necesitamos fuerza espiritual, esta fuerza sobrenatural que nos ayuda a vivir en santidad, sin la cual seríamos completamente inútiles para lograrlo. Ahora, hay algo muy interesante aquí que tenemos que notar. Si nosotros intentamos obtener esta fuerza siendo individualistas, no sé si decir que va a ser imposible, pero me parece que sí. Me atrevo a decir que sí. Y le explico por qué. En Juan 15, Jesús enseña que Él es la vid. Y Él dice que es necesario permanecer en Él para tener vida y ser como Él. A esto es a lo que se refiere cuando Él dice que quien permanece en Él va a llevar mucho fruto. Esto significa ser más como Cristo. Y también dice que el que no permanece en Él se seca. Y dice que es echado fuera. ¿Y saben a qué se refiere esto? Que quien se separa de Cristo se seca, se muere y su vida lamentablemente es un desperdicio. Ahora, Cristo no está actualmente con nosotros en una forma física. Sin embargo, aquí viene algo muy importante a notar. Efesios 4 nos dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Entonces, aunque Cristo no está aquí en carne y hueso, ya no se manifiesta de esa manera. Cuando nosotros tenemos comunión con la iglesia, cuando estamos en unanimidad con la iglesia, también estamos en comunión con Cristo. El autor Gain Getz lo expresó de esta forma: el compañerismo cristiano es una experiencia visible que permite tener experiencias con el Dios invisible. La gente quiere experimentar a Dios, pero no quiere muchas veces convivir con la iglesia. Recientemente, enseñándole a un grupo de jóvenes, les decía esto. Gente dice, yo quiero escuchar a Dios. Y Dios pone al pastor para dar su palabra. Y la gente no quiere escuchar al pastor. O no quiere escuchar a sus padres. Es que yo quisiera sentir el abrazo de Dios. Y cuando alguna persona en la iglesia le quiere abrazar, pone una barrera. Y dice, no, es que no me gusta eso. Yo entiendo que en la pandemia ya no es tan fácil hacer eso. Pero hay muchas otras formas de mostrar afecto que a veces rechazamos. Cuando es Dios el que a través de sus hijos, que son el cuerpo de Cristo, quiere tener esa experiencia, quiere darnos esa experiencia visible, tangible con Él. Para terminar, 1 de Juan 4:20 nos dice esto: si alguno dice yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mucha gente con frecuencia piensa que es muy espiritual, pero no se congrega, pero no le gusta estar con los cristianos, pero no puede trabajar con otros cristianos. Creo que con esta actitud lo que está demostrando es un carácter diferente al de Cristo. Cristo nos mostró su humildad al hacerse hombre y venir a convivir con nosotros.
Él no se quedó aislado. Es cierto que se fue al desierto y allí estuvo orando y ayunando. Es cierto que constantemente él se retiraba a tener intimidad con el Padre en oración, pero él no vivió una vida de monje, no vivió una vida en el aislamiento, porque su proceso formativo tenía que ser junto con otras personas. Recordemos que hasta los 30 años él estuvo sujeto a sus padres en su casa, y dice la palabra de Dios que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Eso nos enseña que el desarrollo espiritual, el crecimiento de un discípulo no ocurre en el aislamiento. Entonces, para cerrar, le dejo esta receta. Prepare un espacio limpio y agradable. Puede ser la sala de su casa. Reúna algunos cuantos hermanos en la fe. Puede ser gente de la iglesia, puede ser su propia familia si ellos son cristianos. Rocíe sobre ese espacio y sobre esas personas, rocíe suavemente un canto de alabanza. Eche sobre ellos acción de gracias. Agregue un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y además agregue también obediencia. Y permita que esta mezcla haga efecto hasta que la paz y la fuerza espiritual que Dios solamente Él puede dar desborden en ese lugar. Lo que le quiero decir, amados hermanos, y a todos los que nos están sintonizando es esto. Algo natural que hace un discípulo de Cristo es reunirse con frecuencia con hermanos en la fe para ser fortalecidos a través de, como hemos visto, de testimonios, de alabar juntos a Dios, de orar juntos también, de compartir los alimentos también, pero sobre todo dándole a Cristo el centro, poniendo a Cristo como centro de esa reunión y dándole a Él siempre el primer lugar. Así hemos llegado entonces al final de este tercer programa de Iglesia a Domicilio. Esperamos que todo lo que hemos compartido con ustedes les haya sido de gran bendición y les esperamos la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la tarde. Que Dios les siga bendiciendo. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está.